Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora venimos con esta meditación, la armadura de Dios. Vamos ahora pues a ver cuáles son los elementos que el Señor ha provisto para que nosotros luchemos contra el enemigo, especialmente cuando nos encontramos pues en situaciones difíciles, ¿verdad? Para que no venga el desánimo, para que no venga pues todas aquellas cosas que muchas veces queremos nosotros dejar de practicar el Evangelio. Bien, de antemano quiero decirles que hemos tenido problemas con la internet, y por eso pues las alabanzas que habíamos cantado pues ya no van a salir, porque en verdad se nos cortó el video. Así que vamos a seguirlo solo con la meditación. Así que vamos a ir a nuestras Biblias en el capítulo Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Leemos la otra versión. Finalmente, dejen de que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vista con protección como armadura. Compartan la buena noticia de la paz, que estén siempre listos a anunciarla, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Padre Santo, bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí nos has guardado y nos has librado de todo ataque del enemigo. Asimismo, Padre, te suplico que puedas tú bendecir, Señor, al pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades, Señor. Te ruego por ellos y los pongo
Los deposito, Señor, en el hueco de tu mano para que seas tú guiando sus mentes, sus corazones, para que puedan hacer leyes de acuerdo, Señor, a la necesidad del pueblo salvadoreño. Asimismo, Señor, te suplico por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, guárdelos, protéjalos, bendígalos y ayúdeles, Señor, a poder salir adelante en cada una de sus situaciones o dificultades que puedan estar pasando. Asimismo, también por aquellos que se encuentran en el extranjero, en otros países del mundo, que también puedas guardarlos, Señor, de todo ataque del enemigo, y que puedas también dirigir sus mentes y sus corazones a través de tu palabra y el Espíritu Santo. Mi Señor, gracias te doy por este momento. Quédese con nosotros, tome el control en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que nos despojemos, Señor, de toda carga y de toda preocupación, porque sabemos, Señor, que solo en ti somos más que vencedores. Así que quédese con nosotros desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos honra y gloria. Bendito Señor. Amén y amén. Bien, como dije, vamos a ver o a descubrir a través de la palabra la armadura que nuestro Padre Celestial nos ha dado para que nosotros nos defendamos del enemigo, nos defendamos para poder también nosotros, digamos, si nos ataca, lo vamos a contraatacar, pero con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras armas no son terrenales, sino que son espirituales, llenas con el poder de nuestro Padre Celestial, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, pues el Señor nos está diciendo que tenemos que fortalecernos en el Señor, porque el poder proviene de Él. Entonces, por eso comienza diciendo el primer versículo. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, y el 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, nosotros, para estar firmes con las acechanzas que el diablo quiere poner, o las trampas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas y en cada uno de nuestro caminar, entonces tenemos que fortalecernos en el Señor. O sea, que la fortaleza, el poder, todo lo que nosotros hacemos y decimos respecto a la palabra, nos lo permite nuestro Señor Jesucristo. Él es quien viene a nosotros y nos da en nuestra mente y en nuestro corazón el sentir de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que decir. Bueno, la Biblia nos enseña que a Pablo y a Silas les digo: ustedes no van a hablar, sino que van a repetir lo que yo les diga. Entonces, por eso digo, tanto la palabra como el poder, la fuerza, el resistir al enemigo, proviene de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 12 al 13 vamos a ver que tenemos una lucha o una guerra espiritual constante, una lucha contra el enemigo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a través de él, la tentación, a través de él, por lo que miramos, por lo que oímos, o por lo que sentimos, o por lo que tocamos, viene la tentación. Entonces el Señor quiere que ahora resistamos a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no nos ayudan en nada en nuestra vida espiritual. Por eso dice el versículo 12 y 13. Lo leo en la otra versión: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el final. En la Valera dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo estos versículos es que luchas, problemas, situaciones difíciles siempre las vamos a tener. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el Señor también tiene que probar
nuestra lealtad hacia Él, tiene que probar nuestra seguridad si pertenecemos o no pertenecemos a Él. ¿Y por qué digo que el Señor tiene que probarnos? Así probó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, y al final sacó o metió a la tierra prometida ¿a quiénes? Únicamente a aquellos que fueron probados y fueron calificados por Él para llegar a la tierra prometida. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que si el enemigo, si nosotros no estamos preparados para rechazar al enemigo, entonces vamos a caer en la tentación, vamos a caer en la desobediencia de la palabra, y entonces van a venir más problemas. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios nuestro Padre y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. En otras palabras, que cuando nosotros, digamos, que vivimos en un país, estamos pasando por diversas pruebas, diversas dificultades, diversas luchas, diversas situaciones difíciles, que solamente nuestro Señor Jesucristo las puede reparar o arreglar. Entonces, nos damos cuenta que en todo el mundo entero, todo cristiano está pasando por la misma situación. Entonces, por eso el Señor aquí nos dice, ¿verdad?, que tenemos que estar confiando que a todos los cristianos, los hijos de Dios que vivamos en el mundo entero, siempre vamos a ser probados, siempre vamos a tener lucha, y siempre tenemos, pues, por decirlo así, la ayuda de Él. Por eso el Señor, por eso estamos viendo ahora la armadura que nosotros tenemos que usar. Y dice que usemos, dice en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Sabe? La armadura de Dios, bueno, Pablo lo describe como la armadura de un soldado romano en ese momento. El soldado romano se ponía un casco, se ponía un chaleco, se amarraba un cinto, y ahí andaba su espada. Y también abajo, por decirlo así, en la parte de los pies y en las, nosotros decimos así, ¿verdad?, las chimpinilleras, las que se ponen ahora los jugadores para cuando les dan una patada que no les vayan a fracturar. Entonces también todo eso tenía pues una protección. Entonces vamos ahora a tratar de explicar por qué el Señor nos quiere que tomemos toda la armadura. Y quizás me voy a adelantar, porque no me puedo poner solo un casco, no me puedo poner solo el chaleco, no me puedo poner solo el cinturón, y no me voy a vestir. Entonces tengo que vestirme completamente y después ponerme toda la armadura. En otras palabras, podríamos decir que tenemos que ponernos las vestiduras espirituales, y después viene esa protección. La protección, pues, la vamos a ver a través de la palabra, qué es lo que hace cada uno: el escudo, el casco, que es el yelmo, el chaleco, ¿verdad?, lo que es el cinturón, lo que es la espada, y por qué hay que usar también las botas, o decirlo, ¿va?, calzarme. Eso es lo que vamos a tratar de ¿cómo se llama?, de demostrarlo. O sea, no demostrarlo, sino que podemos ver a través de la palabra cómo tenemos que usar la armadura que nuestro Padre Celestial nos ha mandado. Entonces, por eso dice en el 14, estad pues firmes. O sea, estar firmes es una posición inamovible. Por ejemplo, el soldado, cuando está en formación, hablando del ejército, ese hombre no se puede mover, porque si se mueve es una falta de respeto para su autoridad, y eso es merecedor como es una falta, es merecedor incluso pues a un acto de disciplina. Entonces, así nosotros
tenemos que estar firmes en la roca inconmovible que es nuestro Cristo y Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder resistir todos los ataques del enemigo. Porque como dice esta palabra, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Pues la Biblia nos expresa la verdad del Evangelio. Por lo tanto, cuando yo estoy, cuando yo me estoy nutriendo, cuando yo me estoy alimentando, cuando yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios, del Evangelio, de la Biblia, entonces yo me estoy poniendo una coraza, o como dice aquí, están firmes con nuestros lomos. Entonces hay una coraza, que esa coraza, como dice la coraza de la justicia, cuando dice ceñido vuestros lomos de la verdad, o sea, que tengo que ponerme una coraza de la justicia y de la verdad en mi vida. Entonces tengo que aprenderme algunos versículos bíblicos de memoria, tengo que leer la Biblia todos los días, tengo que dedicarle tiempo a la enseñanza, al aprendizaje. ¿Para qué? Para que cuando venga el adversario y me quiera decir de que Jesús está manifestado en X cosas, entonces yo pues puedo decirle con la Biblia en la mano que mi Señor Jesucristo no está manifestado en nada más que en el cielo, porque Él es un Dios vivo, Él está en el cielo a la diestra de nuestro Padre Celestial e intercede por nosotros. O sea, poniendo un ejemplo, porque hay personas que creen que la salvación la podemos encontrar de muchos medios o de muchas maneras, pero la palabra nos enseña que el único medio para llegar a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, como Él es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos que saber de que Él es el que nos provee de toda sabiduría, de toda inteligencia, para poder aprender de la palabra. Entonces, como dice en la otra versión, manténganse alerta. Y dice, que la verdad y la justicia los vistan y los protejan como una armadura. Cuando usted y yo aprendemos, estudiamos y pues comparamos y compartimos la palabra de Dios, ¿sabe? Es porque de cierto modo nos hemos preparado y esa coraza es la que nos guarda, esa coraza es la que está siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y esa es la que nos da la oportunidad de defendernos del ataque del enemigo. Por eso, recordemos que usted y yo no podemos justificarnos a nosotros mismos, sino que somos justificados de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él, usted y yo alcanzamos la justificación, como también alcanzamos pues lo que el Señor quiere, la santidad. Y la santidad, la justificación, cuando leemos la Biblia, ahí lo aprendemos y sabemos que por nuestros propios méritos nada de la justicia puede ser posible, pero en nuestro Señor Jesucristo, por el arrepentimiento, por venir a sus pies, entregarme a Él, entonces pues mi corazón va a estar seguro de que la palabra o el Evangelio de Dios es el que me da pues todo el conocimiento de la verdad. Entonces, por eso dice, manténganse alerta, que la verdad, o sea, que la verdad que es el Evangelio, que la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, conociendo quién es Jesús, no podemos caer en el error de la mentira, porque el enemigo siempre quiere entorpecer la verdad, ¿verdad? Por eso es que debemos de estar preparados y alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. Y cuando nosotros le permitimos al enemigo o abrimos un poquito nuestro corazón y nos descuidamos, allí es donde viene la situación difícil. Ahora, como la justicia proviene de nuestro Señor Jesucristo, entonces voy a leerles en Romanos 5, versículo 1 y 3. Hablando de la justificación. Dice Romanos 5, versículo 1 al 3, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios nuestro Padre,
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Qué significa? Significa que cuando usted y yo estamos bien cimentados, cuando usted y yo estamos bien parados en la roca que es Cristo, entonces los problemas, las situaciones, las dificultades, y por más que el enemigo trate de botarnos, no nos vamos a mover, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos sustenta, Él nos alimenta, y estamos ahí firmes en Él, que por más lucha que el enemigo haga para podernos destruir, entonces no lo puede hacer. Entonces tenemos que saber esperar siempre en nuestro Señor Jesucristo, que cuando hayan problemas, que cuando hayan dificultades, no nos atemoricemos, sino guardemos la calma, guardemos la esperanza, guardemos la tranquilidad, porque en el tiempo del Señor todo va a ser posible. Entonces, la batalla contra las tentaciones y el pecado no las ganamos por nuestra propia justicia, ¿verdad? Tampoco la ganamos sabiendo, o sea, que sí las logramos ganar sabiendo quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa verdad. Entonces, podríamos decir que cuando usted y yo sabemos que somos hijos de Dios y que somos hermanos, coherederos, y que tenemos a un rey grande, maravilloso, con portentos, que el enemigo no lo puede vencer. Entonces, cuando nosotros estamos usando la coraza, ¿sabe? La coraza de la verdad, la coraza de la justificación, que estamos acorazados, como cuando decimos, me cubro con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Esa es una coraza que nosotros siempre decimos, me cubro con la sangre de Cristo en el momento en que voy a salir de mi casa, en el momento que voy por la calle, en el momento que hay alguna dificultad, o en el momento de peligro. ¿Qué hacemos nosotros? Me cubro con tu sangre preciosa. Entonces, usar la coraza también es recordar nuestra identidad en Cristo. Hemos sido justificados por Él y pertenecemos a nuestro Padre Celestial. No creer y también cuando usamos la coraza, no tenemos que creer en las mentiras que el diablo nos puede dar. Que no nos atemorice cuando nos está recordando quizás nuestro pasado y que digamos, pues no he sido perdonado. Entonces, no tenemos que creer cuando nos diga que no podemos soportar la tentación, porque sí la podemos, y ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo, que Él cuando fue tentado, ¿qué hizo? Bueno, ahí tenemos, más adelante quizás lo vamos a leer, pero ahí tenemos algo, que el Señor fue atacado por la misma palabra del diablo, pero el Señor con la misma palabra también se defendió, porque le dijo, escrito está. Entonces, esas cosas pues son las que a nosotros nos deben ayudar para seguir adelante. Ahora, como dice el versículo 14, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vista y proteja como una armadura. En el 15 dice, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Ahora, dice en la Valera, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, si nosotros tenemos una dificultad para caminar, pues de hecho quizás no vamos a ir a evangelizar. O si tenemos, por ejemplo, hay ardores de la planta de los pies, hay llagas que a veces se hacen o por diferentes causas, entonces no nos podemos ni poner el calzado, y sabemos que en el caminar espiritual van a haber problemas, van a haber situaciones, van a haber trampas que el enemigo nos va a preparar. Entonces, vestirse, ponerse las botas, ¿verdad?, del Evangelio, pues es estar listos y preparados para llevar el mensaje de la salvación a aquellas personas que aún, pues no han sido alcanzadas por el Señor. Entonces, dice que tenemos que estar listos y preparados para llevar el Evangelio de la paz a los menesterosos, a todos aquellos que lo necesiten, por decirlo, a todos los incrédulos. Y en nuestras familias tenemos muchas personas
o familiares incrédulos que no creen lo que en la Biblia dice, no creen lo que el Señor nos enseña, no creen lo que el Espíritu Santo nos da a entender por la misma, porque sus mentes, sus ojos, sus corazones están completamente cegados, o están, como dice otra versión, velados. O sea, tienen el conocimiento, sus ojos velados, o sea, tienen un velo, y ese velo no los deja ver la verdad. Entonces, a ellos es que hay que llevarles el Evangelio. Con ellos hay que practicar el Evangelio, pero al mismo tiempo usando toda la armadura que nuestro Señor Jesucristo, o sea, usando todos los medios que la Biblia nos enseña para enseñar y predicar el Evangelio, para poder resistir, para poder atacar al enemigo cuando él, pues, está, por decirlo así, acechando contra nosotros. Entonces, todo esto, pues, lo hacemos en nuestro caminar espiritual. O sea, que en nuestro diario caminar espiritual debemos de ir hablando del Evangelio. Esto también es una batalla contra el enemigo, que es la evangelización en el mundo. O sea que el enemigo muchas veces se pone obstáculos para que no se vayan a evangelizar, para que no se lleve el mensaje de la salvación. Incluso dentro de las mismas iglesias a veces suceden esas cosas, ¿verdad? De no tener, pues, esa ¿cómo se llama? Ese deseo de salir a evangelizar. Ahora, porque como dice en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que nos está diciendo, que el por qué tenemos que estar listos para llevar el mensaje de la salvación a los perdidos. Como dice aquí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, esto es todo lo que nosotros debemos de proclamar cuando vamos a evangelizar. No vamos a ir a hablar de nombres de iglesia o nombres de pastores o de personas con las cuales nosotros nos vamos a identificar. No, es con la palabra de Cristo, es con la palabra de Dios, es con el Evangelio que Él nos ha dado para que nosotros podamos alcanzar almas. Pero por eso dije, tenemos que usar bien y completamente lo que es la armadura del Señor. Ahora, dice en el versículo 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice en la otra versión, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿Cuál es el escudo? Bueno, el escudo lo usaban los soldados. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo a las autoridades, a los policías, que se les llaman timotines. Ellos van con un escudo y lo llevan por enfrente, ¿verdad? O si se quieren cubrir todo el cuerpo, pues solamente se agachan en un momento para que las piedras, para que todas aquellas, no estoy seguro si estos pueden resistir el impacto de una bala, no lo sé, porque nunca lo experimenté, pero quiero decir de que el policía lleva un escudo, y con este escudo inclusive es una defensa para hacer retroceder a las masas, para hacer retroceder a aquellos, digamos, que tienen, cuando se han amotinado. Entonces, ese es una defensa. Ahora, aquí está hablando que tenemos que tomar el escudo de la fe. O sea, el escudo de la fe es en donde los dardos del enemigo van a ser detenidos. Ahora, hay un detalle. El soldado romano e incluso el soldado israelita usaron un escudo que se lo ponían en el brazo. Aquí tenía dos asas y ahí los metían. Entonces, ahí resistían. Los romanos lo usaban de cuero e incluso, pues, al parecer como que podía tener alguna malla metálica. Y eso lo mojaban y, bueno, el trabajo que hacían para hacer. Y ahí las flechas, ¿verdad?, que el enemigo tiraba. Recuerde que en aquel entonces, pues, esa era la guerra, con flechas y de espada. Entonces, ellos ponían su escudo y ahí caían las flechas con fuego y no se quemaban. Entonces,
así también nosotros tenemos que tener el escudo, dice, de la fe. ¿Y cuál es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Que Él nos ha dado la salvación, que Él nos ha libertado de la esclavitud, que Él nos ha dado la oportunidad incluso de entrar al reino celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también repitiendo el versículo 14 de Juan, que dice, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Entonces, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Entonces, ¿cuáles son los dardos del enemigo? La mentira, la duda, inclusive la tentación. Recuérdese que esos son los dardos que el enemigo avienta en contra de todo aquel que creemos en Cristo como nuestro único Salvador personal. Ahora, si nosotros no estamos parados en la palabra, en la roca inconmovible que es Cristo, si nosotros estamos llevando un evangelio a mediocridad, entonces vamos a creer las mentiras, vamos a creer las malas enseñanzas, vamos a creer que también hay otro camino para poder llegar al cielo, y resulta que el único camino es Cristo. Pero eso pasa cuando usted y yo no estamos usando la palabra. Entonces, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios o el Evangelio de Cristo, memorizar algunos versículos, tener comunión con Cristo siempre. O sea, que dentro y fuera de nuestros hogares nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor. Entonces, tenemos que llenar nuestra mente y corazón. O sea, tenemos que llenarnos nuestras mentes y nuestros corazones para saber quiénes somos, a quién le pertenecemos. Y podríamos decir, estar seguros hacia dónde vamos. Entonces, y eso lo aprendemos a través de la palabra. Y así repeler al enemigo, del enemigo, pues, con la verdad. Porque es nuestra única defensa, repeler el ataque del enemigo con la verdad. Por eso tenemos que usar el escudo de la fe. Entonces, y que la duda no invada nuestra mente y corazón, porque en Cristo Jesús, como dice en Filipenses, somos más que vencedores. Entonces, esa es nuestra alegría, nuestra seguridad, pero para podernos defender del ataque del enemigo, entonces así tenemos que ponernos el escudo de la fe. Ahora, en el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una vez más, el Señor nos está diciendo que si nosotros no estudiamos la palabra, que si nosotros ignoramos las lecturas bíblicas, si nosotros usamos la Biblia solo para ir al culto el día domingo o el día que nos congregamos y después no sabemos de ella, sino que nuestra entretención en las casas están en otras cosas, en otras situaciones, y nos olvidamos de leer la Biblia. Entonces, hay que leer la Biblia. Y no estoy diciendo que es malo que usted vea televisión, que usted, la radio, pues yo la uso solamente para escuchar una emisora en donde hay himnos, hay predicaciones, hay enseñanza, y esa es la que yo oigo. Entonces, pero digamos en la televisión, pues ahí vamos a encontrar de todo. No estoy diciendo que es pecado, lo que estoy diciendo es que debemos de tomarle más importancia a la palabra que al entretenimiento. Por eso dice en el 17, tomad el yelmo o el casco de la salvación. ¿Cómo aprendemos nosotros que tenemos salvación? A través de la palabra. Ahora, bien, ¿por qué dice el casco? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que tenemos internamente? Bueno, tenemos pues el cerebro, e inclusive del corazón, ahí suben los pensamientos, y en la cabeza, por decirlo así, se pueden llevar a cabo. O sea, que de la cabeza nosotros los parimos. Entonces, el yelmo, que es el casco, la protección en la cabeza, sirve, anteriormente en nuestro país se usaba un casco que se llamaba de fibra y otro casco que es pesado. Entonces, cuando uno iba a la guerra, por ejemplo, allá cuando tuvimos la guerra con Honduras, el soldado llevaba el de fibra y encima se ponía el casco de metal, el casco de acero, el casco de hierro, que pesaba quizás como entre 10 y unas 12 libras aproximadamente. Este es el peso que anda cargando uno sobre la cabeza.
Entonces, ¿para qué nos servía? Decía, porque si viene una bala a los alrededores, pues no va a penetrar en nuestra cabeza, pero si viene al propio frente, déjeme decirle que ese casco, pues a un compañero en el ejército le pegaron en la mera frente, ahí cayó el disparo y la bala perforó el casco y se murió. Entonces nos dimos cuenta, o nos podemos dar cuenta, que el casco que nosotros podemos utilizar en la guerra no son tan efectivos como el casco de protección que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque dice, tomad el yelmo de la salvación. O sea, que tenemos que estar seguros que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Porque dicen en la otra versión, que la salvación los proteja como un casco. O sea, que lo que venga a mi mente, lo que venga a mi cerebro, lo que venga, todo lo que oiga y pueda subir aquí, entonces yo no tengo que ponerle o prestarle atención. Si yo sé la verdad, ¿por qué le voy a poner atención a la mentira? ¿Verdad? Si alguien me dice, mira, si vos te haces para este lado y comenzás a caminar por este lugar, y yo te aseguro que vas a alcanzar la salvación, pero Cristo no está identificado en ese lugar, o si está identificado únicamente de diente a labio, y la gente pues no está creyendo ni obedeciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos alcanzar la salvación por medio de otra cosa, si no es por el poder. Por eso dice que la salvación nos proteja como un casco. No dejemos llenar nuestro cerebro, no dejemos llenar nuestra mente de basura, sino que tenemos que llenarnos con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y dice que la salvación nos proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Ahora, la espada, pues ya sabemos, era en el tiempo antiguo, era una herramienta, si lo llevamos desde el punto de vista, ¿verdad?, para defensa. Porque el hombre, el soldado, se defendía cuando el enemigo lo atacaba, ¿verdad?, por decirlo así, en buen salvadoreño, a machetazos, y él le metía la espada y estaba ahí espadeando con él, ¿verdad? Entonces, al menor descuido, pues uno de los dos, ¡pum!, estaba tocándole la mano o el cuerpo al adversario. Entonces, para nosotros la espada es la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio. Y cuando yo me estoy por decirlo así, me estoy nutriendo de la palabra, entonces yo voy a tener como contraatacar al enemigo. Por eso estaba diciendo hace un momento que el enemigo nos ataca con la mentira. Entonces nosotros tenemos que contraatacar con la verdad, con la palabra, con la verdad de la palabra, con la verdad del Evangelio, y que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador del mundo entero en general, incluyendo pues, primeramente para todos aquellos que hemos creído en Él, y después aquellos que aún no le han reconocido todavía, porque Él vino a morir para todos en general, pero no todos quieren alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos creen que hay otros medios. Por eso vuelvo a repetir el versículo cuando dijo Jesús, yo soy el camino. No dijo, yo soy los caminos, o yo soy algún camino. No, yo soy el único camino para llegar al Padre, para llegar al cielo, para alcanzar la salvación. Entonces, por eso, ahora, eso es lo que el Señor, la salvación, lo que la palabra nos dice, es lo que nos protege de toda la mentira. Por eso, en nuestra mente siempre debe estar la firmeza de la salvación, vivir nuestras vidas como hijos de Dios, anclados en la verdad, los corazones llenos de gratitud a nuestro Padre Celestial. Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, en la primera carta de Pedro, versículo 2, versículo 9 al 10, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que nosotros somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios nuestro Padre. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, o sea, del pecado, a la luz admirable, a la dirección del Espíritu Santo. Antes ustedes no eran nada, o sea,
no éramos pueblo de Dios, pero ahora son el pueblo de Dios ante Dios, nuestro Padre. No, antes Dios, nuestro Padre, no nos tenía compasión, pero ahora nos ama mucho. Entonces, usar el casco es usar el casco de la protección de Cristo. Creer y estar seguro que somos salvos por Cristo, y esto nadie lo cambia. También podríamos decir, que usar el casco es vivir mediante la palabra del Evangelio de Cristo en obediencia. Podríamos decir que tenemos que con el casco, que es la salvación y la palabra, combate las dudas que el enemigo nos quiere dar con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso decía que a Jesús lo atacó el diablo, porque le decía, él mandará ángeles, que tu Padre Celestial no te dejará caer en el piso cuando se tirara de la cúpula del templo. Entonces, todas esas cosas. Entonces el Señor combatir las dudas que el enemigo nos da con el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuarto, podemos decir que Jesús nos ama y nos salvó y somos suyos por toda la eternidad. O sea, no hay vuelta atrás. Entonces, la espada, pues, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, eso está en el 17, ¿verdad? La segunda parte. Entonces, la espada sirve para defendernos y atacar al enemigo. La palabra de Dios, el Evangelio, nos alumbra en nuestro caminar espiritual. Es como una lámpara, lo dice en el Salmo 119, 105. Nos ilumina con la sabiduría del Evangelio. Nos defendemos de las mentiras o engaños del diablo. Jesús atacó con la palabra del Evangelio al diablo y se defendió con la misma, diciendo, escrito está. Entonces, y en Hebreos 4:12 podemos decir que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda bueno, lo vamos a leer. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es la espada que todo cristiano o buen hijo de Dios debemos de utilizar para defendernos del ataque del enemigo. Ahora, por último, vamos a ver, pues, incluso, como se dice, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. O sea, eso es lo que hace la palabra. Por eso, la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros meditamos en ella, ¿sabe qué? Siempre nos confronta con lo que hacemos, con lo que decimos o con las intenciones que a veces tenemos en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo usar la espada? Estudiando la Biblia, el Evangelio de Cristo, para combatir las mentiras del diablo en la verdad, con la verdad bíblica. Guardar y vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios y que la obedezcamos siempre. No es cuestión de decir, hoy sí, mañana no, es que es siempre. Y por último tenemos en el Efesios 6:18 que dice, dice 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice en la otra versión. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces, por todos los que forman parte. Entonces, la oración es la otra arma que usted y yo tenemos para combatir al enemigo. Entonces, el soldado cristiano se prepara para la batalla espiritual, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. Eso es lo que hace la oración. Por eso, cuando entramos en comunión con el Señor, cuando vamos a su presencia y le rogamos
que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder salir adelante en las situaciones o dificultades que estemos pasando. Pues el Señor nos dice qué hacer y nos manda la palabra para que nosotros aprendamos que ahí están todas las respuestas. Entonces, por eso, pues, como dije, el soldado cristiano se prepara para la batalla espiritual, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con nuestro Padre Celestial debe de ser constante por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así poder recibir las instrucciones espirituales para poder combatir al enemigo. Orar no solo por las luchas y problemas nuestros, sino a apoyar a nuestros hermanos de la milicia por cualquier circunstancia que estén pasando, porque eso es lo último que nos dice Pablo en este versículo. Dice Espíritu Santo, manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿A dónde? En todo el mundo, a nuestro alrededor, en nuestro país o fuera del mismo, tenemos que orar por cada uno de aquellos hombres y mujeres que están en problemas y han creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, pues he tratado la manera de poder hablar de lo que es la armadura de Dios y que cada uno de nosotros pues tuviese a bien ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con nosotros. Asimismo te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras familias, en donde quiera que se encuentren, que los guarde, los proteja, los bendiga y que ponga también tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares enfermos y hermanos en Cristo. Así también, Señor, te suplico que en esta hora puedas tocar mente, puedas tocar corazones, puedas tocar, Señor, a cada uno de nuestros familiares que aún no te han reconocido como Salvador personal y puedan repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir vamos a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los guarde, me los bendiga. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares y que sea Él quien los fortalezca en toda situación, en toda necesidad. También les ayude y que sean ustedes bendecidos por Él siempre. Así que muchas bendiciones y buen día.